Entonces, monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica. ¿Cuál es el objetivo general de este plan de fortalecimiento? Es fortalecer las competencias del directivo en la retroalimentación al docente en el trabajo remoto de Aprendo en Casa. El punto 1, seguimiento y retroalimentación del docente al estudiante. ¿Cuál es la meta? El director conoce y aplica estrategias en el proceso de retroalimentación del directivo al docente. En aspectos tenemos el proceso de retroalimentación del directivo al docente. ¿Qué va a fortalecer? El recojo de información de la actividad. Recordemos que estas son actividades, ¿no? De la actividad de aprendizaje, evidencia y retroalimentación del docente al estudiante. ¿Qué más vamos a fortalecer? El registro y organización de la información. Además de ello, identificar dificultades de la práctica docente. ¿Cómo lo vamos a hacer? En reuniones del directivo con sus docentes, luego de recepcionar las actividades de aprendizaje, evidencias de aprendizaje y la retroalimentación del docente al estudiante. ¿Cómo nos vamos a organizar? Organización de una CAP, ¿no? Como esta que estamos ahorita, ¿no? En la comunidad de aprendizaje profesional, para analizar las evidencias de aprendizaje y la retroalimentación brindada del docente al estudiante. Proceso reflexivo. Esto nos va a llevar a un proceso reflexivo de la retroalimentación que vincula los procesos pedagógicos en función a las actividades de aprendizaje, utilizando un cuaderno de campo. Para ello también se sugiere a los docentes tener un cuaderno de campo a la mano donde van a ir anotando algunos puntos sobresalientes de esta reunión, por ejemplo. El registro en el cuaderno de campo de las fortalezas y debilidades del docente. También el directivo tiene que tener un cuaderno de campo donde va a ir anotando cuáles son esas fortalezas y debilidades que cada uno de los docentes tiene en sus evidencias, en su retroalimentación que está haciendo a través del programa Aprendo en Casa. ¿Cuáles son los acuerdos y plazos? En secundaria, la reunión con los docentes se tuvo en el turno de la tarde, el día 27 de junio, a las 8 p.m. En el turno de la tarde fue el día miércoles 1 de julio, a las 5 de la tarde, de acuerdo al cronograma. Planificación y organización de la CAT de secundaria. Esta es la primera CAT que tenemos con respecto a esto y va a haber un registro o un cuaderno de campo que está planteada justamente para el día 9 que es hoy, ¿no? 9 a las 5 p.m. Utilizar el cuaderno de campo por parte del directivo y también por parte del docente. ¿Para qué? Para realizar reuniones con docentes, ejecución del CAT, monitoreo y la retroalimentación al docente. Ahora, continuando ahí en la parte, si pudieras bajar un poco más, César. O la siguiente hoja. Bajar, ¿no? Es bajar, ya. Ahí. Dice monitoreo de la práctica pedagógica de los docentes en el trabajo remoto. Ahí existe un diálogo con el docente, ¿no? Claro, que esto va a ser consensuado al término de esta reunión, va a ser consensuado este cronograma de monitoreo y del docente, va a ser consensuado con ustedes. Ya lo tenemos y para que ustedes den el visto bueno y sea pues conocido. Para eso se ha planteado esta reunión. Brindar una retroalimentación reflexiva al docente frente a la contextualización de la actividad de aprendizaje, evidencia y retroalimentación al estudiante. Para hacer reflexionar al docente sobre su práctica pedagógica, haciéndole preguntas y repreguntas. Determinar si hay relación entre la evidencia, competencia y propósito. ¿Cómo realizo la retroalimentación al estudiante? La utilización de los materiales complementarios para realizar la retroalimentación, el manejo y dominio del tema a reflexionar. El docente debe identificar las necesidades de aprendizaje del estudiante, también es un punto ahí, ¿no? El docente planifica sus situaciones de aprendizaje significativo útil para la vida.
Pantalla. Al finalizar, César, dice utilización de la tabla. ¿Podrías bajar un poco más? Ya. Ahí está. Acuerdos y compromisos. Utilización de la tabla de compromisos, donde el docente se compromete a plantear mejoras en su práctica pedagógica. Eso es al final del monitoreo, ¿no? Con el docente ya. Para orientar al docente en establecer acuerdos y compromisos, ayudar al docente a identificar sus debilidades, necesidades y necesidades formativas, asumir compromisos con estrategias concretas y fáciles de aplicar en un corto periodo de tiempo. En acuerdo. Ahora, al finalizar, dice, el directivo cuenta con un plan de monitoreo y acompañamiento, que hoy día lo vamos a exponer, un cronograma de monitoreo, que también lo tenemos. El director planifica el cronograma de monitoreo y acompañamiento consensuado con los docentes como instrumento para gestión escolar. La reunión de análisis con los directivos y docentes para organización y el monitoreo de acompañamiento es el que vamos a hacer el día de hoy. Planificar y elaborar el cronograma de monitoreo, y ahí está una fecha que vamos a, de acuerdo a lo que ustedes consensúen, vamos a acordar. Planificar una reunión entre directivos y docentes en los 3 niveles, y además de ello el monitoreo a partir del día 13 de julio, que es la propuesta. Ahora sí, si podemos regresar a la diapositiva, profesor César. Muchas gracias. Ese ha sido el plan de acompañamiento y monitoreo que está poniendo el equipo directivo a ustedes, docentes, y que lo he leído en este momento. Continuamos con la diapositiva. Walter, ven, baja el toque, corre. Baja, corre. Ahora, tenemos ahí la dimensión del monitoreo, acompañamiento pedagógico. Esto que vamos a hacer el día de hoy es un diagnóstico, en el cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos con lo que hemos recogido de ustedes los docentes, ¿no? A través de sus evidencias, se va a hacer una retroalimentación al docente. No sé qué aplasté y se me pasó así. O sea, la retroalimentación que hace el docente, eso es lo que vamos a recoger, lo que hemos recogido. ¿Y para qué nos sirve? Para poder hacer un monitoreo y seguimiento de la retroalimentación al estudiante. ¿Por parte de quién? Por parte de los directivos. A través del diálogo del directivo con los estudiantes, también va a haber una parte en que el directivo también tiene que conversar con los estudiantes para la verificación de la retroalimentación del docente. Entonces, ahí es una parte que se va a ir haciendo en el transcurso del monitoreo, ¿no? Y esto que vamos a hacer el día de hoy nos va a servir como un diagnóstico para poder hacer ese seguimiento a las actividades de aprendizaje que se hace a través de Aprendo en Casa y que van a ser, pues, monitoreadas a través de la evidencia, la retroalimentación que hace el docente y también, y cómo el estudiante aporta a esa retroalimentación que el docente está haciendo, o si el docente lo está haciendo o no, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva, profesor César. Ya. Ahí vemos las dimensiones del monitoreo y acompañamiento pedagógico. El proceso para monitorear y retroalimentar el desempeño docente en este trabajo remoto, ¿a qué nos lleva? Si podemos ver las flechas, esto lleva a una ruta, ¿no? Es el recorrido que hace el docente hasta llegar al final, que es las actividades complementarias. ¿Cómo empieza? Entonces, por lo general, nosotros, los directivos o algunos docentes, suben la programación de la semana que viene, ¿no? Entonces, esa revisión ya está planteada ahí. Entonces, uno va directamente, ¿y dónde lo revisa? Revisa la plataforma. En la plataforma revisa las actividades y las secuencias didácticas propuestas, ¿no? Entonces, en el punto 1, el seguimiento de las sesiones de aprendizaje y Aprendo en Casa, ¿qué hace? El docente revisa el propósito, revisa la competencia, revisa el reto, y luego, ¿qué hace después de eso? Hace un seguimiento a la actividad.
qué día se planteó la actividad, está presente en la actividad televisiva, ¿no? Que es pasada por el programa Aprendo en Casa en la tele, y hace el seguimiento al estudiante. Si está presente en ese momento o no está, eso lo hace indicando que tiene que realizar ese cumplimiento de esta actividad y que debe estar el docente pues ahí atento a esa actividad que va a realizar en el programa Aprendo en Casa y al cumplimiento de esa actividad. Al cumplimiento. ¿Y cómo va a estar atento? ¿No? Va a estar atento cuando el reto se cumpla. O sea, si el estudiante cumple el reto que se está dejando a través del programa Aprendo en Casa. Algunos de los docentes envían el reto o la actividad de repente a su WhatsApp para que el estudiante la pueda observar. Hay muchas formas de trabajo. Unos la están haciendo así. Algunos de repente no tienen la oportunidad de hacerlo. Dejan que el estudiante presente primero la actividad y luego realizan la retroalimentación. Algunos hacen de repente el reto o colocan el reto que ya está planteado de repente y o lo mejoran o de repente lo adecúan, ¿no? O lo contextualizan al medio y luego lo dan a conocer al estudiante a través del WhatsApp. Una vez que el estudiante presenta esa evidencia, ¿no? El docente retroalimenta. Realiza una devolución sobre la resolución de las actividades que se presentan como dificultades para el estudiante y aquellas que requieren profundización en las actividades de aprendizaje planteadas en el programa Aprendo en Casa. Entonces, eso se hace a través de la retroalimentación. Y finalmente, ¿en qué termina esto? Cuando no es suficiente, en la parte 4, las actividades complementarias, dice, se deja actividades complementarias cuando no es suficiente. En los estudiantes persiste la necesidad de aprendizaje. Hay estudiantes que desean conocer más, profundizar más sobre el tema. Entonces, el docente deja el reto de repente a ese grupo de estudiantes o de repente a todos los estudiantes, dependiendo del trabajo que viene haciendo, ¿no? Entonces, además de ello, el docente necesita reforzar actividades relacionadas con el propósito de la sesión, de repente que no han quedado muy claras por el estudiante. Entonces, el docente hace el reforzamiento a través de un sinnúmero de formas. Lo hace a través del Zoom, lo hace a través de vía telefónica, vía WhatsApp, etc. El docente vio necesario contextualizar las actividades de Aprendo en Casa. Lo hace. De repente no estuvo muy de acuerdo con lo que plantearon, de repente del friaje, él no hizo, vamos a hacer acá de lo que sucede en el norte, a ver, la calor, cómo nos está agobiando de repente en épocas de verano el calor de repente. Y de repente modifica por ahí lo que planteó el ministerio y lo adecúa al contexto del lugar donde estamos. Entonces, hasta ahí llega ese recorrido o camino que debe seguir el docente hasta llegar pues a esas actividades complementarias que en algunos casos se ha venido haciendo por algunos docentes, pero no por todos, pero la idea es que esto pues vaya mejorando. La siguiente diapositiva, por favor. Profesor César, por favor. Las dimensiones, ahí vemos, tenemos ¿qué debe verificar el directivo? Tenemos ahí el seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa. ¿Y cómo lo va a hacer el directivo eso? Lo va a hacer a través de ¿qué? De la plataforma, ¿no? Haciéndole preguntas de repente al docente, ¿qué plataforma utilizó? ¿De qué trató la sesión de hoy? ¿Cuál fue el tema que trataron el día de hoy en la TV? ¿Cuál fue el propósito de la sesión? ¿Qué actividades se dejaron en esa sesión de TV? ¿Qué competencias se trabajaron? Son preguntas que va a plantear el directivo al docente en ese seguimiento que se va a hacer. Y en el seguimiento de las actividades, ¿cuántos estudiantes cumplieron con la entrega? No todos cumplen con la entrega. De estos últimos,
¿a cuántos estudiantes les revisó? O sea, ¿cuántos estudiantes presentaron? Presentaron 20. ¿Ya a cuántos le revisaron? Le revisaron de repente 5 o 6. Nosotros conocemos que son varios los estudiantes que tienen ustedes. No a todos le vamos a poder de repente lograr hacer la retroalimentación. De repente le hacemos a los que tienen problemas o que de repente tu trabajo no estuvo completo. Podría ser por ese lado. Ahora, en el punto 3, la retroalimentación. El docente tiene el conocimiento sobre las sesiones y actividades propuestas. Además, le hace seguimiento al cumplimiento. Tiene dos aspectos. Ahí van a haber preguntas, ¿no? La identificación de necesidades de aprendizaje. De repente, si alguna necesidad de aprendizaje se está presentando de repente en algunos estudiantes a cargo. ¿Qué tipo de retroalimentación ha hecho el docente? ¿Lo ha hecho individual? ¿Lo ha hecho grupal? Aunque grupal es un poco complicado porque en estas situaciones que estamos, no todos se pueden conectar al mismo momento, ¿no? De repente se puede haber hecho individual, de repente a unos 2, 3, 4, 5, 6 alumnos, no sabemos. Hay docentes que han avanzado mucho en este tema y utilizan un sinnúmero de técnicas. Algunos de ellos de repente las van a dar a conocer más adelante, no sabemos, pero existe esos docentes que están ahí impetuosos, trabajando con el estudiante, de tal manera que él pueda tener esas herramientas para poder él tener el conocimiento y poder con ese conocimiento él seguir adelante, ¿no? Ahora, actividades complementarias. ¿Qué necesidades de aprendizaje persistieron? Actividades que no quedaron claras. ¿Con qué actividad se podría reforzar el aprendizaje del estudiante? ¿Qué se plantea al respecto? ¿Cómo se podría ayudar a los o las estudiantes? Entonces, por ahí hay algunas actividades complementarias, pero esto va referido a lo que, cómo el directivo va a ir haciendo el seguimiento a estas evidencias que presentan los estudiantes y que el docente las lleva para poder retroalimentar al estudiante y poder hacerle ese seguimiento que se va a hacerse al docente en este programa Aprendo en Casa a través de la modalidad de distancia. Entonces, esta es una propuesta. Aquí no somos dueños de la verdad. Este es un nuevo campo de monitoreo, un nuevo campo de trabajo y que de repente no es la manera como se ha venido trabajando años atrás, porque años atrás era presencial y aquí estamos para aprender y justamente la docente que me sigue va a vertir algo de lo que ella ha aprendido y lo que ella está transmitiendo a través de su exposición, que es la que me continúa, y dejo en el uso de la palabra a la docente que me sigue. Muchas gracias. Más adelante tendré una participación. Ahorita sigue la profesora Celi, después sigue el profesor Walter y finalmente creo que sigue la profesora Elsa. Muchas gracias. Profe Gilmer, disculpe, el tiempo parece que está Sí. por acabarse, más bien hay que esperar para que la profe empiece de nuevo, porque al poner la diapositiva y todo se le va, no logro acá percibir el tiempo que falta 5 minutos todavía. Quedan? Quedan 5 minutos todavía, ¿puede empezar o esperamos? Ya, Empiece listo. mejor porque para Empieza. Ya, profe Celi. César Guevara, por favor, ahí el PPT de la profe Celi. Puede empezar, profesora, si desea. A ver, Profesora, la diapositiva sola, por favor.
La diapositiva sola, por favor, César. En F5, ya. Ok, porque no parece que lo están visualizando, me parece. Ya, bien. Bueno, era con tiempos que lo había enviado. Bien, lo primero que iba a enseñar es esa imagen, no sé si está clara. Es una escalera, ¿no? La escalera, ¿quién sostiene la escalera a ese alumno? ¿Quiénes están ahí a los costados, a ambos lados? Están formando la escalera. Los maestros. Los maestros de las diferentes áreas. Entonces, el trabajo que nos toca hacer en esta formación, en esta educación formativa, es un trabajo en grupo, un trabajo en equipo, ¿no? Si falla uno de esos peldaños que está formado por cada uno de las competencias que tiene que desarrollar el maestro en coordinación, en apoyo con todos los demás maestros en forma colectiva, ese alumno no va a alcanzar la meta. Y no vamos a tener una trascendencia ni decir, querido maestros, gracias, ¿no? Entonces, ahí está de preparar al estudiante en esta educación formativa de forma única, ¿no? Prepararlo para la vida, para que llegue a una meta. Y lo que quiere lograr es a lo más alto, ¿no? Y tenemos que encontrar en el estudiante ese sueño que quiere seguir, ¿no? Esas pasiones que él tiene, pero nosotros tenemos que encontrar, ayudarle a encontrar. Y para eso está el maestro orientador. Y en eso se sintetiza, el lema de nosotros, que tenemos la visión de nosotros, la misión de nosotros, que es formar personas eminentes, con elevada autoestima, capaces de transformar su contexto y con espíritu ecologista para preservar el mundo y su evolución. ¿Está dirigido a quién? A un estudiante que solamente se va a embarcar en la institución o un estudiante que se va a insertar en una sociedad para mejorar. Bien, colegas, este material lo he preparado para compartir lo que es la retroalimentación en la educación formativa. La siguiente diapositiva, por favor. Indicadores de cobertura de resultados, cobertura de educación inicial, ¿no? Pero acá los que van a quedar, ahí ubícate, quedarían, los que quedarían como compromiso de indicadores. A ver. Porcentaje de docentes. Para poder seguir, porque se escucha de otras personas. Ya. Ok, la siguiente es una escalera como a manera de estrategia de Daniel Wilson, que es la estrategia de la retroalimentación. Son herramientas precisas que nos brinda Daniel Wilson para hacer una retroalimentación efectiva en una evaluación formativa. Empezamos de abajo, ¿no? Para llegar a la parte de arriba. Dice, ¿cuáles son esas herramientas que tenemos que contar nosotros los docentes para poder retroalimentar? Es aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. ¿Qué vamos a aclarar? A partir de la evidencia. Yo tengo ejemplos, pero lo voy a hacer en forma general para luego dar el ejemplo de cada uno de estos, cómo estoy retroalimentando teniendo en cuenta esta herramienta. Dice, clarificar, es recoger la evidencia apropiada y decirle, pues, bueno, la idea que estás poniendo, de repente has querido expresar de esta